Dios Hijo. Diga conmigo, Dios Hijo. A esta materia en la teología se le llama ¿cómo? Cristología, ¿ok? La semana pasada, el video está en YouTube, ustedes lo pueden ver, estudiamos acerca de Dios, el Padre, y eso era teología propia. Hoy vamos a estudiar cristología, que es todo lo relacionado a nuestro Señor Jesucristo. Tres partes en esta clase, tres partes principales en este capítulo. El Cristo preencarnado, ¿ok? El Cristo encarnado y el Cristo glorificado. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. En cuanto al Cristo encarnado, en su página de su libro de estudio, página 241, en el último párrafo, las escrituras hablan tanto de la deidad como la humanidad de Cristo. Su persona es plenamente divina y completamente humana, un principio que la iglesia primitiva defendió una y otra vez. Palabras claves aquí. Digan bien fuerte conmigo, por favor. Plenamente divina y completamente humana. En otras palabras, cuando hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, es 100%, se lo pongo con otro color que lo pueda ver, 100% Dios y 100% hombre. Eso significa que Él tiene una doble naturaleza, ¿ok? Dos naturalezas. La divina y la humana. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, plenamente divino y completamente humano. Hablemos acerca de la eternidad pasada o de la triunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen como personas distintas con funciones individuales. Eso lo vamos a hablar en la última clase que les comentaba acerca de la Trinidad. Página 242 al inicio de su libro. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, digan bien fuerte, personas distintas, funciones individuales. Cuando nosotros vemos la historia de la humanidad y vemos la revelación completa de la Biblia, es importante saber cómo es que Dios ha obrado. Tenemos a Dios el Padre, tenemos Dios Hijo y tenemos a Dios Espíritu Santo. ¿En dónde los vemos obrar en relación? En la creación los tres estaban presentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En todo el Antiguo Testamento, la manifestación de Dios o la relación de Dios con el hombre, ¿quién la llevaba la batuta? Dios el Padre. En el Nuevo Testamento, ¿quién llevó la batuta en su relación de Dios con el ser humano? Dios el Hijo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió, ¿a quién dejó? A Dios el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Les dejo otro consolador. Entonces, el que está en relación con el ser humano ahora mismo es el Espíritu Santo. Los tres son personas individuales manifestándose o tratando con la humanidad de una manera específica cada uno en su tiempo, pero también en el Antiguo Testamento nosotros tenemos apariciones esporádicas de Dios el Hijo, las vamos a ver más adelante. Y el Espíritu Santo se ha manifestado a través de toda la historia en la humanidad y en la Escritura, en los profetas, en los apóstoles, en la iglesia de hoy en día, etcétera, etcétera, en la creación. Página 142. Sus identidades distintas también aparecen en la sumisión del Hijo de Dios al Padre en la economía de la redención. Se comunican a sí mismos entre sí y unos sobre otros. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La fórmula bautismal trinitaria indica coigualdad entre las tres personas. La Escritura dice, vayan y bauticen ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nos da la Biblia ese pasaje, quiere decir que los tres son coiguales. Diga conmigo, los tres son Dios en tres personas. No nos vamos a meter mucho en la Trinidad porque lo vamos a hablar en un tema especial. Ahora vamos a hablar acerca de la preexistencia. ¿Qué clase de existencia tuvo Cristo antes de la encarnación? La segunda persona de la Trinidad residía en el cielo y vino a la tierra. Desde allí, en el momento de la milagrosa concepción de su naturaleza humana en el vientre de una virgen llamada María. Mateo 1:18 al 25 y Lucas 1:26 al 30.
8. ¿Desde cuándo existía nuestro Señor Jesucristo? Desde la creación. Él es eterno también, Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino a este mundo a través del vientre de una mujer escogida llamada María, de una virgen. Ahora, vamos a seguir adelante. Fue enviado por la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre. ¿Por quién fue enviado? Por Dios, como resultado del amor de Dios por la humanidad. ¿Por quién fue enviado? ¿Por qué razón? Diga conmigo, por el amor de Dios para la humanidad, ¿ok? Esa fue la razón por la cual nuestro Señor Jesús fue enviado. El pasaje del amor de Dios que se muestra y que todo cristiano se debe de saber es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha el pasaje que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:16 y 17. El Hijo descendió del cielo. Muy importante eso. Cuando el Padre lo envió, es entonces que descendió del cielo. La llegada del Hijo a la tierra en la encarnación demuestra que su existencia anterior fue en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo existió antes de la creación del universo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Juan 1:3, Primera de Corintios 8:6, Colosenses 1:16 y 17, etcétera. Escuchen lo que dice este versículo. Todas las cosas por Él fueron hechas, hablando acerca de Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador de todas las cosas debe existir antes de su acto de la creación. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de que todo fuese, Él ya existía. La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Él le caracteriza una preexistencia. ¿Me siguen hasta ahí? All right. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Entonces, no solamente no tiene un principio ni tiene un fin, sino que Él es también eterno. Nuestro Señor Jesucristo, al igual que Dios el Padre, es eterno. Diga conmigo, es eterno. Juan 5:18 afirma que buscaron, déjeme ver dónde voy. Existió siempre en la eternidad. Página 244. Juan 5:18 afirma que buscaron la pena de muerte contra Jesús y lo acusaron de blasfemia, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? Ahora le explico el contexto bíblico de esto. Usted lo leyó. En la antigüedad, para los judíos, cuando tú decías que Dios era tu Padre, o que alguna persona era tu padre, te convertías en coheredero o en heredero de esa persona. Y tú tenías el mismo nivel que el Padre. Es decir, pudiéramos decir que al tú decir que eras hijo de Dios, estabas diciendo que eras Dios mismo. Para los judíos, eso que nuestro Señor Jesucristo hablaba era una blasfemia. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo habló acerca de sí mismo diciendo que era el Hijo de Dios, sino también dijo: el Padre y yo uno somos. Esa es como la gota que derramó el vaso. Entonces diga conmigo: Jesús, Hijo de Dios, Dios encarnado. ¿Vamos bien hasta ahí? La escritura se refiere a Cristo como el unigénito del Padre. El término griego traducido para unigénito es monogenes. La idea central de su significado tiene que ver con la total unicidad de Cristo. Yo y el Padre uno somos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, hay que entender un término que es muy importante en la teología, y es el término filiación. Diga conmigo, filiación. Cuando nosotros estudiamos acerca de cristología y tenemos este término, filiación, es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo
enseñó. En su deidad, Cristo no es un ser creado. No tuvo principio, sino que es tan temporal como Dios mismo. Por lo tanto, el engendramiento mencionado en el Salmo 2 y sus referencias cruzadas no tienen nada que ver con el origen de su deidad ni de su humanidad, pero tienen todo que ver con que comporta la misma esencia del Padre. Diga conmigo, la misma esencia del Padre. Debe entenderse que expresiones como generación eterna, unigénito Hijo y otras pertenecen a la filiación de Cristo. Vienen a recalcar la unicidad absoluta de la esencia entre el Padre y el Hijo. ¿Qué es entonces la filiación? Diga conmigo, unidad. La misma esencia. Es decir, Dios, el Padre, Dios, el Hijo. Los dos son uno. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es el término filiación, la unidad perfecta, la esencia entre el Padre y el Hijo. En otras palabras, tales expresiones no pretenden abocar la idea de la procreación, sino transmitir la verdad sobre la unicidad esencial que comparten los miembros de la Trinidad. Los tres son uno. Diga conmigo, uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es una sola esencia, aunque existe en ¿cuántas personas? Tres personas. Los tres son coiguales, pero siguen siendo distintas. Y es ahí donde nuestra mente finita no alcanza a entender. Es un solo Dios, ¿ok? Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son coiguales, son uno solo, pero siguen siendo personas distintas. Las características principales que distinguen a las personas están envueltas en las propiedades que sugieren los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero los tres son uno. All right, siguiente. Su resurrección o en asociación con ella no declara que este hecho lo convirtiera en el Hijo de Dios. En su lugar, la resurrección reveló de un modo poderoso que Él era Hijo de Dios. Explico esta parte. Hay quienes dicen, ok, nuestro Señor Jesús, cuando resucitó, ahí se convirtió en Hijo de Dios. Nada más alejado de la verdad. Ahí no se convirtió en Hijo de Dios. Cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, solamente dio a conocer y reveló que ya era Hijo de Dios. Era la mejor muestra de que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado. Él dijo de la siguiente manera: nadie me quita la vida. ¿Yo qué? La pongo. Y así como la pongo, tengo el poder ¿para qué? Para volverla a tomar. ¿Y quién es el único dador de vida? Dios. Ahora hay quienes dicen, pastor, pero en el Apocalipsis dice que la bestia que fue herida de muerte se levantó y resucitó. Nadie puede dar vida. Si usted piensa que esa bestia resucitó, usted tiene que volver a leer el pasaje porque lo está malinterpretando. La Escritura dice que recibió una herida de muerte, pero no murió. El milagro de la bestia fue que se sanó de una manera sobrenatural tan rápida que nadie se lo explicaba. Por eso cuando hablamos acerca de la vida, nadie es dador de vida, sino solamente el Dios creador. ¿Alguien dice amén? Por eso tuvo el poder de resucitar a nuestro Señor Jesucristo, a Lázaro, después de ¿cuántos días de muerto? 4 días. Para que no hubiera duda alguna de que el dador de la vida, el que tiene el poder sobre la vida, es solamente Dios, el creador de todas las cosas. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, entonces, es uno. Vamos a hablar acerca de otro tema: apariciones de nuestro Señor Jesucristo veterotestamentarias o en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la mayoría de ocasiones lo vemos como el ángel de Jehová. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando nosotros leemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que llegó, ahí tienen ustedes los pasajes. Si me detengo a decírselos todos, vamos a tomar mucho tiempo, pero ustedes lo tienen en su libro, en la página 246. Cuando viene y se
dice de la persona que habla como el ángel de Jehová, la mayoría de ocasiones se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aparece con otro título. Diga conmigo, el príncipe de los ángeles. ¿Ok? Ahora, aquí hay un término teológico que yo siempre le he dicho y que es teofanía. ¿Ok? ¿Qué es una teofanía? Una aparición de Dios. ¿Ok? Literalmente, teofanía, aparición de Dios. ¿Ok? Tomando forma de. ¿Ok? Muy importante ese término. Entonces, una teofanía es una aparición de Dios. La vemos en el ministerio del ángel del Señor en el monte Sinaí. Lo vemos también en la historia como el mensajero de Jehová que se le apareció a Moisés. También lo vemos el Hijo de Dios apareciéndose en diferentes momentos y etapas de la historia del Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Entonces existen teofanías y cristofanías. ¿Vamos bien hasta ahí? Una cristofanía es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios preencarnado apareciéndose, tratando en un momento donde no se le ve mucho actuar, es una cristofanía. Más relevante aún es que recibe adoración. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no solamente es Dios por su resurrección, porque es el Hijo de Dios y porque existe y creó todas las cosas, sino que también es Dios porque recibe ¿qué? Adoración. ¿En cuántas ocasiones en la Biblia Dios el Padre prohíbe que se adore al Hijo? Ninguna. Mas sin embargo dice la Escritura: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, que habla de adoración, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Entonces, Él no permite ni comparte su gloria con nadie, mas sin embargo, cuando se adoraba al Hijo, se aceptaba esa adoración. Lo puede ver en Mateo 2:2 y versículo 11, Mateo 14:33, Mateo 28:9. Dado que Juan 1:18 dice sobre el Hijo que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Diga conmigo, el que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. En griego, exeomaní, una palabra que se deriva del verbo exégete y su sustantivo cognado exégesis. Literalmente, el Hijo de Dios exegetó al Padre, a la humanidad. Lo dio a conocer a plenitud. ¿Me siguen hasta aquí? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ver a Dios. Nuestro Señor Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cuando vemos a Jesús, podemos ver a nuestro gran Dios. ¿Cuánto dan un aplauso, Señor, por favor? All right. Las actividades que nos hablan acerca de la deidad. Recuerde que todo esto que estamos hablando es acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, Jesús es Dios. En la creación, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Juan 1:10. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1:16. Diga conmigo, Dios, el Hijo, es también creador. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y quién es el único creador? Dios. Entonces, como comparte estas características con el Padre, con Dios, también es Dios. La providencia involucra el cuidado de Dios sobre toda su creación
incluye la ejecución de todos los decretos para que Él en última instancia pueda ser glorificado en todo lo que ha hecho, es decir, la ejecución de sus programas del reino y redención en todos sus detalles. La providencia, diga conmigo providencia. Nuestro Señor Jesucristo es en esencia el que hizo posible la providencia de Dios. Dios el Hijo lo hizo posible. Ahora, ¿qué es la providencia? Diga conmigo, el programa del reino, el plan de redención para el ser humano. Todo el plan que Dios hizo para salvar al ser humano después de la caída, después del pecado de Adán y Eva, lo lleva a cabo a través del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el bondadoso, el que lo soportó y lo sufrió todo para que ese plan se llevara a cabo. Por eso dice la Escritura, en ninguno otro hay, ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos invocar para ser salvos, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Si eliminamos a Jesús, nuestro Señor, dentro de la historia de la humanidad a partir de la caída, no hay providencia. ¿Me siguen hasta aquí? No hay un seguimiento del plan de redención. En Génesis 3:15 se dio la primera profecía después de la caída del hombre. La descendencia de la serpiente de Satanás lo heriría en el calcañar, pero la descendencia de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Ese era el plan de redención del Dios Todopoderoso, ser salvos a través del sacrificio, muerte y entrega de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús? En la revelación también cada persona de la Trinidad estuvo involucrada al revelar las Escrituras, al inspirar las Escrituras. No me voy a detener mucho en eso porque ya lo hemos hablado antes y ya usted lo leyó y es muy sencillo de entender. Nos dedicamos solamente a explicar las partes que son un poquito más difíciles. También el juicio, diga conmigo, el Hijo de Dios, como Hijo del hombre, juzgará a los impíos y a los justos. El juicio es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, déjeme otra vez. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono ¿de qué? De gloria. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Él es el juez de todas las cosas. Otro versículo dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5:22. Él es el que da los juicios. Al final de cuentas, Él es el que va a juzgar a la humanidad. Ahora, ¿a quiénes va a juzgar nuestro Señor Jesucristo? A creyentes y a no creyentes. A los creyentes, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, cada uno según sea nuestra obra, para recompensa, sea buena o sea mala. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. A los no creyentes les dice que aquel que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dios viene a juzgar en el juicio del trono blanco, nuestro Señor Jesucristo, a todos. Pero no solamente juzga por el poder que ha recibido o por lo que dice este versículo, la honra que Dios le ha dado, sino también por su humanidad. Como humano Él puede juzgar a los seres humanos, como Dios puede juzgar a los seres humanos. Su doble deidad, o no su doble deidad, sino su doble naturaleza como Dios y como hombre, le da ese poder y esa autoridad. ¿Vamos bien hasta ahí?
Profecías veterotestamentarias. Nuestro Señor Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento en muchísimas áreas de la palabra de Dios. Diga conmigo, el Mesías, el Salvador. No nos vamos a detener en eso porque usted tiene 2 tablas ahí acerca de la profecía, donde está en la Biblia el significado de esa profecía. Y viene hasta los mínimos detalles. Le voy a leer algunas. Simiente de la mujer a través de los hijos de Noé, simiente de Abraham, bendición por medio de Abraham, simiente de Isaac, ningún hueso se quebrará o sería quebrado en él, por eso no se rompieron sus piernas. Éxodo 12:46 y Juan 19:36, en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Maldito el colgado de un madero, Deuteronomio, cumplimiento en Gálatas. La resurrección, su nacimiento, absolutamente todo lo de las profecías de nuestro Señor Jesucristo están ahí en tablas que están excelentes. ¿Vamos bien? Eso lo vamos a saltar, está sencillo. En el Antiguo Testamento se profetizó cientos de años, a veces miles, como en el Génesis 3:15, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y todas y cada una de esas profecías se cumplieron al pie de la letra. Hay un salmo, el Salmo 2, exclusivamente profético para la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos todo lo que la Escritura dice acerca de nuestro Señor Jesús, y cuando analizamos absolutamente todas las profecías, cientos de escritos proféticos cumpliéndose en nuestro Señor Jesús, no hay duda que Él es Dios y que es el Hijo de Dios y que es el único Salvador. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? En donde sí nos vamos a detener es en la primer profecía. El Mesías es la simiente de la mujer. En el reino de las tinieblas, la simiente de la serpiente heriría a nuestro Señor Jesucristo en el talón, en el calcañal. Ahora, ojo aquí, nuestro Señor Jesucristo, la descendencia de la mujer, la maldición sobre la serpiente de que ahora te arrastrarás, etcétera, pero en esencia no la serpiente natural, sino el diablo, la serpiente, Satanás, el reino de las tinieblas, herirían a nuestro Señor Jesucristo en el talón. Cuando nosotros estudiamos la crucifixión, nos damos cuenta que los clavos que le enterraron a nuestro Señor Jesucristo estaban entre el medio del tobillo y del talón, cumpliendo esta profecía de Génesis 3:15. Pero nuestro Señor Jesús le heriría en la cabeza y acabaría con su reino y tomaría la autoridad por siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, el primer evangelio está en Génesis 3:15. La promesa de la salvación, la promesa de la redención, la promesa de la vida eterna. El Mesías es el mediador entre Dios y el hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que iba a darle su merecido al enemigo, como aquel que nos iba a dar una segunda oportunidad, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero los que hemos creído en Cristo, dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Él entregó su vida por amor a nosotros, resucitó al tercer día, se convirtió en nuestro intercesor, en nuestro redentor, en el único mediador, en el único que limpia el pecado, en el sanador,
en el dador de todas las cosas. Diga conmigo, el único que limpia pecado. Ahora, présteme mucha atención aquí, que quiero hacerle reflexionar en algo. El remordimiento no limpia el pecado, porque hay muchos de nosotros que nos remuerde la conciencia cuando hacemos algo mal. Pero tampoco el redarguir del Espíritu Santo limpia el pecado. El redarguir del Espíritu Santo solamente nos hace que nos demos cuenta que estamos mal y que nos pongamos a cuenta con Dios. El único al quien nosotros podemos acercarnos para que nos limpie de todo pecado es a nuestro Señor Jesucristo. Y eso se hace a través de la oración. Mi pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Jesús, su intercesor, su intermediario, el que puede abogar por usted, su sumo sacerdote? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Nosotros debemos de llevar una dieta balanceada entre oración, palabra, adoración, servicio, búsqueda, entrega, sacrificio, consagración, santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si no llevamos una dieta balanceada, el día de mañana Dios nos llamará a su presencia. Y mi pregunta es, ¿estamos preparados? La Escritura dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La responsabilidad de nosotros es conocer a nuestro Señor Jesucristo, no solamente a través de la palabra, sino también a través de la comunión con Él, y experimentar que Él es el mediador entre Dios y los hombres, experimentar su amor, experimentar su poder, experimentar que Él está ahí como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo, Él es el sumo sacerdote. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vámonos a la página 261. Vamos a hablar acerca de la encarnación. Diga conmigo, encarnación. Hablamos de la deidad, vamos a hablar acerca de la encarnación. Encarnación. All right. Cuando hablamos de la encarnación, Jesús, Dios hombre, verdaderamente y completamente Dios, a la vez que verdaderamente y completamente humano. Cristo poseía la gloria divina. Escuche lo que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, como Dios el Hijo es el recipiente digno de adoración, Él en su encarnación, mire lo que hizo. Imaginémonos esta escena. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está la diferencia entre Dios y Jesús hombre? ¿En qué momento Él sufrió el todo la humanidad? Porque hay personas que dicen, el sacrificio de Jesús no vale la pena porque Él era Dios, por eso lo soportó todo. No vale la pena porque Él sabía todas las cosas. Sí, siendo Dios, cualquiera pudo haber soportado lo que soportó. Y esa es una herejía, ese es algo erróneo. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad fue 100% hombre y sufrió absolutamente todas las cosas, el dolor y todo lo que padece, el padecimiento de un ser humano. Lo único que hizo, diga conmigo, es velar su divinidad. Hagan de cuenta como ponerle un velo a su divinidad, no haciendo uso de ella, sino solamente dando destellos de su divinidad. ¿Cuáles son esos destellos de su divinidad? Cuando Él sabía lo que la gente pensaba, no le está utilizando al 100%. ¿Me siguen hasta aquí? Al momento de hacer milagros, pero también a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, a través de saber y conocer los planes de las personas antes de que ellos los llevaran a cabo. Pero no es la expresión total de su divinidad. Son solamente destellos de su gloria. Su divinidad
Cuando dice la escritura que se despojó de lo que le hacía mayor, significa es como que un velo cubrió. ¿Cuál es ese velo? La humanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Se vistió de la humanidad, sin dejar de ser Dios, pero sí 100% humano. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice segunda de Pedro 3:18. ¿Cuántos dicen lo mismo y le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, Cristo debe de ser adorado también porque es Dios, porque es Rey, porque es sacerdote. Cuando Él es adorado, lo que manifestamos nosotros es su deidad, que Él es Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. También implica que le demos alabanza. En la iglesia no solamente debemos de adorar a Dios en nuestras casas, también debemos de adorar a nuestro Señor Jesucristo. También debemos de alabar a nuestro Señor Jesucristo. También debemos de orar a nuestro Señor Jesucristo, porque también es Dios. Esas eran las prácticas de la iglesia primitiva. Amén. Entonces, Jesús, la imagen del Dios invisible. En otras palabras, los atributos y las características del Padre también residen en la persona de su Hijo. Página 263. Príncipe del ejército de Jehová, admirable, Jehová de los ejércitos, el Señor o Adonai, sabiduría, sabiduría de Dios, Emmanuel o Dios con nosotros. Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero, el Señor o Jehová. Todos estos títulos que menciona la Biblia, lo único que nos enseñan es que nuestro Señor Jesucristo también es Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, kenosis. El término griego para despojó de sí mismo es la kenosis o el vaciado. La mente de Cristo se revela. La mente de Cristo se revela en dos actos sublimes de renuncia. Uno que describe como kenosis, el otro como un tapeinosis. En el primero se despojó a sí mismo cuando se descendió de Dios a la humanidad. En el segundo, cuando se humilló y descendió de la humanidad a la muerte. Diga conmigo, kenosis, el despojo, el velar de lo que fue su divinidad, vistiéndose del velo de la humanidad. Hay un relato en la Biblia que nos da una imagen de lo que estamos hablando para que usted lo entienda mejor. ¿Sí me siguen hasta aquí o los estoy haciendo o los estoy perdiendo? ¿Sí me siguen? Ahí viene, kenosis, desvelar o vaciar, retiró el velo de su humanidad, permitió que la expresión de su propia esencia divina resplandeciera. Eso está en Mateo 17:2, en la transfiguración, página 266, vamos. En la transfiguración, hagan de cuenta, mírenme aquí por favor, hagan de cuenta que en ese relato de la transfiguración, Él se quitó ese velo de la humanidad, se desveló. Y los discípulos pudieron ver toda la gloria de Dios, pudieron ver su deidad, por decirlo de esta manera, su divinidad, porque se quitó el velo de la humanidad. Cuando vino a la tierra, se puso el velo, se despojó, vació en el término griego. Pero en la transfiguración, que es uno de los pasajes que Pedro menciona y dice, nosotros con nuestros propios ojos podemos dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vieron en la transfiguración cómo Dios se quitó momentáneamente la humanidad y pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo a través de su divinidad en ese monte, en el relato de la transfiguración. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? All right, entonces, a pesar de su divinidad, Él decidió humillarse, hacer la voluntad de Dios. Se convirtió se hizo la voluntad de Dios y se sometió completamente como un siervo,
se humilló entre los hombres, sufrió las peores humillaciones que ninguna otra persona pudo haber sufrido, para poder así mostrar la esencia de su humanidad. ¿Cuántos creen que cuando nuestro Señor Jesucristo le enterraban los clavos aquí, Él sufría? Sufría como ser humano. Por eso es que la esencia de la cristología es: nuestro Señor Jesucristo es Dios 100% y 100% hombre. Ahora lo entendemos cuando tenemos este estudio. Se puso el velo de la humanidad y utilizó solamente destellos de su gloria, de su humanidad en los milagros, etcétera, lo que le mencioné. Pero en su humanidad 100% sufrió como cualquiera de nosotros. Cuando lleguemos a la crucifixión, vamos a ver ciertas cosas que nos hablan del 100% de su humanidad. Diga conmigo: pero fue temporal. Porque Dios, aunque se vistió o se veló de humanidad, no quedó para siempre esa humanidad. Fue de manera temporal, porque después resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por nosotros, y va a ser nuestro juez y nuestro todo. Alguien dice amén y le aplaude bien fuerte al Señor Jesús. Entonces, diga conmigo: tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se anuló a sí mismo en su divinidad por amor a cada uno de nosotros. El nacimiento virginal. Cuando hablamos acerca de su nacimiento, es importante entender que cuando se dice en Génesis 3:15, se menciona de la descendencia de la mujer. ¿De la descendencia de quién? En ningún lado se menciona a Adán, ¿cierto? Cuando no se menciona a Adán desde el Génesis 3:15, lo que la Biblia nos está enseñando es que nuestro Señor Jesús nacería no por relación de hombres, sino por obra divina. No iba a haber intervención de un hombre para su nacimiento, sino que nacería de manera virginal. Al omitir cualquier relación con Adán, Dios sugiere que el vástago prometido no participará del pecado de este. Así como el primer Adán fue engendrado por Dios, Adán, hijo de Dios, también el segundo Adán, Jesucristo, fue engendrado por él y no por un varón humano. Hay una porción del apóstol Pablo donde hace un relato extenso acerca del primer Adán y del segundo Adán. Si usted no había entendido por qué se le llama primer Adán y segundo Adán, porque el primer Adán fue engendrado por Dios y el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, también fue engendrado por Dios, pero este totalmente perfecto, sin pecado, para corregir el error y el pecado del primer Adán. Yo no sé qué le provoca eso. Por eso es el segundo Adán, no por obra de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. El profeta Isaías recibió una revelación de Dios que debía transmitir al monarca. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Según Mateo 1, 22 y 23, esa profecía se cumplió en la milagrosa concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María. Vamos bien, página 268. En primer lugar, la integridad del registro de los evangelios en cuanto a Jesús se basa en gran medida a la verdad del nacimiento virginal. Escuche esto: razones por las cuales defendemos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no creemos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, entonces estamos diciendo que la Biblia no es verdad y que comete errores. Y estamos violando lo que hablamos en bibliología acerca de la inerrancia de la Escritura. La Biblia de Dios es perfecta y libre de cualquier error. Los registros del evangelio, de los evangelios, relatan que nuestro Señor Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo, y así fue. No importa que científicamente no sea posible. ¿Me siguen? Cualquier crítica científica no cabe, porque nuestro Dios es un Dios hacedor de milagros.
Nosotros no nos estamos basando de manera científica en el nacimiento virginal. Nos estamos basados en la verdad del relato bíblico, de la inspiración de la palabra de Dios, libre de cualquier error. Si no defendemos el nacimiento virginal, estamos diciendo que la Biblia no es verdad y que los relatos de la Biblia no son verdad. En segundo lugar, el nacimiento virginal permite la preexistencia de la persona y la naturaleza divina. El eterno Hijo de Dios existía antes de la milagrosa concepción en el vientre de María. El proceso humano normal de la concepción habría producido una segunda persona, no solo un cuerpo y una naturaleza que humanos. Como Dios hombre, Jesús no es más que una persona en dos naturalezas. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Punto número 2, se lo explico de esta manera, préstame mucha atención. Defendemos el nacimiento virginal porque si decimos que nació como hijo de hombre, entonces ya no sería el Hijo de Dios, ya no sería divino. Entonces sería otra persona agregada al plan de redención, lo cual no es así. Dios tomó forma de hombre y la única forma para llegar como ser humano fue a través del vientre de María, para su encarnación. Pero por eso no hubo intervención humana, porque no iba a ser otra persona, sino el mismo Jesús que ya existía desde la eternidad, tomando naturaleza humana. ¿Vamos bien hasta ahí? Tercer lugar, sin la concepción virginal de Jesús no puede haber garantía de que fuera sin pecado. Dice la Escritura que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán y Eva, llamado el pecado original, se transmite a toda la raza humana. Si hubiera habido la intervención, una relación entre un hombre y una mujer, ese pecado hubiera seguido. Pero como no lo hubo, es el único que nació sin concupiscencia, sin la naturaleza pecaminosa. Y como no tiene concupiscencia, naturaleza pecaminosa, es libre de pecado, es el único Cordero de Dios perfecto que se pudo ofrecer en sacrificio por el pecado de la humanidad. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Vamos bien hasta ahí? En cuarto lugar, la eliminación del nacimiento virginal, página 269, compromete la totalidad de la vida y el ministerio de Jesús, así como las doctrinas que lo acompañan. Estas incluyen que sea por completo Dios y totalmente hombre, su vida sin pecado, sus hechos milagrosos, su enseñanza llena de verdad, su sacrificio voluntario, una sustitución de los pecadores, su resurrección y su esencia corporales y su regreso futuro. Todo eso se viene abajo si no hay nacimiento virginal. Si no hay nacimiento virginal, no hay absolutamente nada más. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, por último, la concepción o el nacimiento virginal de Jesús debe formar parte de la confesión de fe cristiano. Su nacimiento le proporcionó un cuerpo de carne. El espíritu del anticristo niega que Jesús viniera en carne. ¿Quién es el único que niega eso? Diga conmigo, el espíritu del anticristo. Y eso es lo que la gente quiere malentender o malenseñar para echar abajo todo lo que es la esencia de nuestra fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Humanidad. La Biblia menciona muchos títulos distintos para Jesús en su humanidad. Los nombres proporcionan un conocimiento profundo de la persona y la obra de Jesús y la forma en que las personas lo identifican y se relacionan con él. Algunos de ellos: Redentor, Mesías, el renuevo, siervo, el deseado de todas las naciones, el sol de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sigue una lista y una lista y una lista acerca de los nombres que se relacionan con los seres humanos o con la humanidad, en su humanidad. Siguiente, página 270, la unión hipostática. Ese término también es muy interesante. No vamos a entrar a lo que es la defensa del agnosticismo y todas las otras teorías que vienen en el libro porque no competen a esta materia, pero sí vamos a hablar acerca de la unión hipostática. ¿Unión qué? Unión hipostática.
Ahora, ¿qué es la unión hipostática dentro de la teología? La unión hipostática, página 270, casi al final, es aquello que fue efectuado y traído a la vida por la encarnación. La unión hipostática difiere de las teofanías en que había múltiples y temporales teofanías, mientras que la existencia de las dos naturalezas en Cristo desde su encarnación es eterna. Él es ahora y para siempre el Dios hombre. ¿Qué significa unión hipostática? Dios hombre. ¿Vamos bien hasta ahí? Dios hombre. La unión entre Dios o las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Aunque la naturaleza humana que recibió el Hijo de Dios en su encarnación le permite experimentar la humanidad, Él no existe como dos personas. Él es una sola persona con dos ¿qué? Naturalezas. Unión hipostática, doble naturaleza, la divina y la humana. La deidad de Cristo efectúa la individualización que implica carácter y personalidad de su naturaleza humana. La condición humana implica que Jesús experimentó nacimiento, crecimiento, agotamiento, sueño, sed, enojo, tristeza, llanto, compasión, amor, gozo, tentación, oración, sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Diga conmigo, dos naturalezas, no dos personas, ¿ok? Ahí vimos en dónde se manifiesta como Dios y en dónde se manifiesta como ser humano, ¿ok? El conocimiento limitado, página 274, ¿me siguen hasta ahí? Casi a la mitad. Incluso durante la encarnación como Dios el Hijo, Jesús siguió siendo omnisciente. En este caso, su conocimiento limitado es el resultado de su entrega voluntaria al uso independiente de sus atributos ¿qué? Divinos. En algunas ocasiones nuestro Señor Jesucristo dijo o mencionó cosas como las siguientes. Présteme atención aquí. Porque el día y la hora ni nadie la sabe, ni Él mismo decía. A eso se le llama el conocimiento limitado. No quiere decir que Él haya dejado de ser omnisciente, sino que Él de una manera voluntaria se sometió a la humanidad velándose, como la kenosis que le decía, velándose. ¿Para qué? Para que Él experimentara en su humanidad ese en ocasiones conocimiento limitado. No todo el tiempo Dios hacía uso de ciertos atributos de su divinidad mientras Él tuvo su ministerio. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos saltamos todas las posturas o las opiniones erróneas que son avionismo, gnosticismo, adopcionismo o modalismo, arrianicismo, etcétera, y todo lo que termina en sismo. ¿Okay? Esas ustedes la leyeron. Son solamente cosas erróneas. Nos vamos a ir a la página 278. El bautismo. ¿Quién bautizó a nuestro Señor Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista asoció aquella revelación del Mesías en la identificación de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dando que su padre era sacerdote, Juan fue el sacerdote y profeta designado y proporcionado por Dios que bautizó a Jesús. Juan el Bautista, su papá era profeta. Juan el Bautista fue la voz que clama en el desierto y que comenzó a hablar de manera profética después de ¿cuántos años de silencio? Juan el Bautista rompió el silencio. ¿Y sabe en la persona de quién rompió el silencio profético? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dijo que no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Al someterse al bautismo de Juan, Cristo obedeció la voluntad de Dios y se identificó con los pecadores. Cuando alguien les pregunta ¿por qué se bautizó Jesús si Él no tenía pecado? ¿Por qué se sometió a eso? Diga conmigo, se sometió a la voluntad de Dios y se identificó con los pecadores. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso se bautizó, no porque tuviera pecado, sino para identificarse con los pecadores. Al final llevaría el pecado de estos para que su justicia perfecta pudiera serles imputada. ¿Qué significa eso? Desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, Él
estaba diciendo: yo voy a recibir los pecados de toda la humanidad. Yo me voy a hacer, el que no tuvo pecado fue pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Al recibir los pecados de la humanidad. Por eso Dios se apartó de manera momentánea cuando estaba recibiendo los pecados de la humanidad. Desde ahí, desde el bautismo, se estaba identificando y les estaba diciendo: es necesario identificarme con los pecadores, que sea humillado, que sea maltratado, que sea contado con ellos, con los pecadores, para poder darles salvación y justicia perfecta y vida eterna. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Por qué más se bautizó nuestro Señor Jesucristo? Porque prefiguraba la relevancia del bautismo cristiano. Estaba dando a conocer algo nuevo para identificar a los hijos de Dios, que es la ordenanza del bautismo en agua. ¿Vamos bien hasta ahí? Ajá. Marcó su primera identificación pública con aquellos cuyos pecados él llevaría. Afirmaba de manera pública su mesianismo mediante el testimonio directo del cielo, que combinó el lenguaje mesiánico del Salmo 2:7. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, se bautizó. En ese bautismo descendió el Espíritu Santo, confirmando que él era el Salvador, que él era el Mesías, que él era el Redentor. Una voz del cielo se escuchó. Nos vamos a saltar la tentación de Jesús, porque eso está en Evangelios Sinópticos, que es la vida de Cristo. Nos vamos a ir a la página 282, que es la transfiguración. ¿Me siguen hasta ahí? Antes de que Jesús iniciara la serie de acontecimientos que conducirían a su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo, quiso asegurarles a sus discípulos que regresaría y establecería su reino. El suceso conocido como la transfiguración de Jesús les proporcionó a estos hombres esa ¿qué? Seguridad. ¿Ok? El establecimiento de su reino. Diga conmigo: ¿cómo establecería su reino? Su intención fue de proveer una visión previa de la gloria que manifestaría a su regreso para establecer su reino. Este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Haga de cuenta que los cielos se abrieron y pudieron ver la manifestación gloriosa del plan de Dios y el poder de Jesús y la complacencia de Dios hacia Jesús, para proveer una visión de lo que sería el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos acerca de esa transfiguración, podemos mencionar a Zacarías 4:6, cuando dice: los dos olivos, o son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En Zacarías 4:14, en la transfiguración Jesús es Señor de toda la tierra. Moisés y Elías son los ungidos, junto con ¿quién? Con él. Página 284. Juan identifica posteriormente a esos dos mismos olivos como los dos testigos que profetizan durante 1260 días durante el periodo de la tribulación. Eso está en Apocalipsis 11:3 y 4. Los milagros que realizan parecen confirmar que podrían ser Moisés y Elías. Entonces, los dos olivos de Zacarías, los dos ungidos que acompañan a nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes son? Moisés y Elías. Por los milagros, y esto lo vamos a tener en un curso especial de escatología, que es el Apocalipsis, se piensa y se cree que pueden ser Moisés y Elías, los mismos dos testigos de la gran o de la tribulación. ¿Vamos bien hasta ahí? 284, enseñanza. Jesús revela que él era un maestro y un narrador experto que poseía conocimiento y sabiduría, y que superaba en sabiduría cualquier otra persona. Él superaba en sabiduría y en conocimiento a cualquier otra persona. Un maestro por excelencia y un excelente narrador de historias. Jesús como maestro lo vamos a saltar porque lo vamos a ver en los evangelios sinópticos. Y de ahí nos vamos a ir hasta la página 291. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya casi terminamos, no se preocupen.
Milagros, página 291. Jesús demostró su deidad y su función como Mesías por medio de muchos milagros que realizó durante su ministerio terrenal. Un milagro consiste en un acto ¿de qué? Del poder de Dios por medio del cual interviene en el mundo físico en suspensión y en contradicción con la ley que natural y en otras palabras, un milagro es un acontecimiento sobrenatural en la esfera del mundo natural. Los profetas y los apóstoles también llevaron a cabo milagros, pero fue por un poder externo a ellos mismos, ¿ok? Diga conmigo, Jesús, Dios, hacedor de milagros. Présteme atención aquí para explicarle esto, por favor. Míreme aquí. ¿Qué es un milagro? Por definición, es la intervención de Dios en el mundo físico, en el mundo natural. Por definición es que suceda algo que humanamente sea imposible. ¿Vamos bien hasta ahí? Esos son los milagros. Nosotros tendemos a decirle milagro a todas las cosas. Fíjese que hoy, pastor, sucedió un milagro en mi vida. Yo estaba orando para que alguien me trajera leche y alguien me trajo leche. Ese no es un milagro, ¿ok? Nosotros le llamamos milagro, pero es un lenguaje mal utilizado. Un milagro es algo que para el ser humano es imposible realizar, que naturalmente es imposible, es algo sobrenatural. Por ejemplo, que un muerto resucite después de 3 días. Por ejemplo, que un ciego de nacimiento de repente cobre la vista. Por ejemplo, que un paralítico con años sin poderse mover se levante y empiece a caminar. Esos son milagros. Cuando lo natural dice no, el milagro dice sí. Es el poder de Dios obrando. Así es que por favor no le llamemos milagros a todas las cosas. Hay intervenciones de Dios, pero hay otras que son intervenciones milagrosas. ¿Vamos bien? Un milagro sí puede ser que tú oras porque tu carro no tiene gasolina y que de repente se sube la gasolina porque sí tiene, no porque anda mal la aguja, ¿ok? Porque de verdad se subió la aguja y Dios le puso gasolina de manera sobrenatural. Ese puede ser un milagro. O orar para que llueva y que llueva. O orar para que cese de llover y cese de llover. O orar para que descienda fuego del cielo y que descienda fuego del cielo. ¿Vamos bien hasta ahí? Los hijos de Dios, específicamente los apóstoles, también tuvieron la capacidad de hacer milagros, pero por obra externa. Jesús no necesitaba de una obra externa. Ahora, ¿Dios hace milagros todavía? Claro que sí hace milagros todavía. Dios todavía es un Dios hacedor de milagros y Él sigue usando a sus hijos para hacer milagros. ¿Vamos bien? Los milagros de Jesucristo demuestran su deidad, su origen sobrenatural, su poder como creador y su autoridad como Señor soberano de toda la creación. Y ahí vemos una lista de milagros de nuestro Señor Jesucristo. 37 milagros de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es una belleza cómo está ordenado ahí. Limpiar a un leproso, curar al siervo de un centurión, curar a la suegra de Pedro, curar a los enfermos por la tarde, calmar la tempestad. Y todos los lugares de la Biblia donde se encuentra, eso es una joya lo que tiene ahí. Amén. Ahora vámonos a lo que más me emocionó de este estudio: arresto y juicios. En la página 293, los relatos bíblicos del arresto y los juicios de Jesús no pueden ser meros datos históricos, sino que son pruebas explícitas de su mesianismo, de que Él es el Mesías. El arresto de Jesús, Él mismo lo anunció de antemano. Por encima de todo, el arresto revela el plan perfecto de Dios y la voluntariosa obediencia de Cristo a ese plan, independientemente de las consecuencias para Él personalmente. Antes de sus juicios, los líderes judíos ya habían tramado una conspiración para prender con engaño a Jesús y matarlo. Primero, número 1, diga conmigo, anunciado por Jesús. Él anunció acerca de su muerte. Él dijo: este templo se destruye y en 3 días se reedifica, hablando acerca de Él, acerca de que resucitaría al tercer día, de que sería maltratado. Él mismo dijo: es necesario que yo sufra, es necesario
ese sacrificio. Ahora, cuando hablamos de los judíos o del grupo del Sanedrín, yo me quedé sorprendido. ¿Cuántos leyeron esa parte? Yo, a pesar de que me gusta leer, había escuchado del Sanedrín, sabía que era un grupo de sacerdotes con poder religioso y poder político, pero yo no sabía de dónde había sido tomada la idea del Sanedrín. Y resulta de que había sido tomada de Moisés y el grupo que eligió para juzgar al pueblo. Siguiendo esa imagen o ese ejemplo, se estableció el Sanedrín. Déjeme decirle, ahí yo aprendí algo nuevo. Pero ya llegaremos ahí. Era necesario que los gentiles también estuvieran involucrados en su ejecución para que todos pudieran ser hechos responsables y a la misma vez todos, tanto judíos como gentiles, pudieran recibir salvación y vida eterna. ¿Quiénes fueron responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Diga conmigo, judíos y gentiles. ¿Vamos bien? El lado divino del arresto, los juicios y la crucifixión de Jesús también aparece en esa misma oración que declara que estas personas se reunieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4:28. Como Isaías profetizó, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. En realidad todo fue según el plan precreación del Dios omnipotente. Todo fue el plan de Dios. Diga conmigo, el plan de Dios. Jesús sometiéndose a ese plan. Por eso no abrió su boca. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene plan B. Todo sigue operando según ese único plan de su redención y su reino. Ojo aquí, Juan 18:3-5. Comienzan a perseguir a Jesús, lo van a buscar los alguaciles, los principales sacerdotes, y ellos respondieron a Jesús Nazareno. Jesús pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Tan pronto como se identificó y dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. La pregunta aquí, ¿por qué reaccionaron de tal manera? ¿Por qué retrocedieron los que iban a prender a Jesús en ese pasaje? La respuesta bíblica de la revelación, diga conmigo, el yo soy. La autodeclaración reveladora de Jesús fue simplemente yo soy, el mismo título de deidad que le fue revelado a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Por eso ellos, de una manera, al momento de relacionar, al ver la autoridad y en la manifestación de Dios, ellos retroceden y caen, dando honor al que merece toda honra y toda gloria. El poder de la palabra hablada de Jesús provocó que soldados y alguaciles cayeran postrados delante de él. Hasta Judas el traidor cayó postrado a él. Con una sola palabra. ¿Cuál fue? Yo soy. Estaba hablando Dios mismo. Las declaraciones yo soy, 23 veces encontramos el significativo yo soy en nuestro Señor. Ego e eimi en el texto griego. En varias de ellas yo soy. En varias de ellas une su yo soy con 7 metáforas tremendas que expresan su relación salvadora hacia el mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yahweh del Antiguo Testamento. El yo soy, el Dios todopoderoso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Cuando Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja, ¿a quién? A Malco, diga conmigo, Malco, el criado del sumo sacerdote. Jesús volvió a pegarle a la cabeza del hombre. Ya ve por qué es importante que todos nosotros estudiemos la palabra de Dios. Yo aprendí algo en este estudio. No repitas lo que escuches.
No lo des por un hecho. Léelo por tu propia cuenta, escudriñalo y luego compártelo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, wow. Dios mismo había preordenado hasta los más mínimos detalles de cómo moriría nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, morir fue el acto de sumisión consumada a la voluntad del Padre. En todo esto Jesús mismo tenía el control absoluto. Estos acontecimientos durante su arresto manifiestan su soberanía divina y su cumplimiento intencionado de las profecías del Antiguo Testamento respecto a él. Los juicios de Jesús, el Sanedrín. Él fue juzgado en dos fases generales. Primero ante las autoridades religiosas, el Sanedrín judío, y segundo ante las autoridades políticas seculares, Roma, representada por el gobernador Poncio Pilato. Cada una de estas fases constó de 3 partes: el interrogatorio preliminar, la lectura formal del acta de acusación y la sentencia formal. Ninguno de los escritores de los evangelios proporcionan un relato exhaustivo de todos los detalles y las etapas de estos juicios. Una imagen completa requiere que se combinen el material de los 4 evangelios. Durante el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las autoridades judías establecieron el Sanedrín en Jerusalén como corte suprema de Israel. ¿Cuándo se estableció el Sanedrín? En el periodo intertestamentario, en el periodo del silencio, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí surgió el Sanedrín. Era el grupo de sacerdotes judíos que iban a ser la suprema corte de Israel. Lo hicieron siguiendo el modelo del consejo de ancianos que Moisés convocó en Números 11:16. Dado que el consejo de ancianos de Moisés sirvió de modelo para el Sanedrín, ese también estaba formado por 71 miembros. ¿Cuántos miembros? 71 miembros, entre los cuales se contaban 24 principales sacerdotes, cabezas de las 24 divisiones sacerdotales, y 46 ancianos más escogidos de entre los escribas, fariseos y saduceos. El sumo sacerdote actuaba como supervisor y miembro votante del Sanedrín. Diga conmigo: fariseos, saduceos y escribas. Escribas, los que escribían o transcribían los escritos sagrados, los que escribían las tradiciones judías. Fariseos, diga conmigo, los que creían en ángeles, en cosas sobrenaturales. Y los saduceos, otro grupo sacerdotal que no creía en lo sobrenatural. ¿Vamos bien hasta ahí? No creía en ángeles, no creía en manifestaciones sobrenaturales, etcétera. Todos estos formaban el Sanedrín. Ahora, ¿qué sucede? Para la época de Jesús, el Sanedrín se había corrompido y se había convertido en un cuerpo con motivos políticos, o con razón o con motivaciones políticas. Los hombres podían comprar un nombramiento del consejo con favores políticos y en ocasiones incluso con dinero. Un Sanedrín corrompido. Roma ejercía el control supremo sobre el sumo sacerdocio porque podía nombrar o destituir al sumo sacerdote. Tanto este como los sacerdotes que gobernaban el templo eran todos saduceos, quienes negaban abiertamente los elementos sobrenaturales del Antiguo Testamento. Diga conmigo: Sanedrín corrompido. Ahora, cuando vemos los procesos que se deben de llevar y las reglas que se deben de llevar para que se llevara un juicio de verdad sano y como debe de ser con nuestro Señor Jesucristo, las reglas no se seguían. Se tenía que decir por qué se le acusaba. Después de que se daba la acusación, se tenían que ir todos y tenían que ayunar una noche, un día, y después regresar para ver si seguían, para declararlo culpable o declararlo inocente. Después de ahí tenía que haber testigos para la persona a quien se le iba a hacer el juicio. Después de ahí tenía que ir y hacerse todo el proceso de interrogatorios, etcétera, etcétera. Y todo eso tomaba días. ¿Qué hicieron ellos? Y una de las características principales es que el Sanedrín, si ellos eran los que acusaban al acusado,
no podían dar sentencia a ellos mismos. Todas estas reglas de juicio las violaron y no las llevaron a cabo con nuestro Señor Jesucristo. Fue un juicio exageradamente injusto. Ellos mismos lo tomaron a escondidas, lo prendieron a escondidas cuando no deberían de haber hecho eso. Compraron testigos falsos que ni siquiera daban sus testimonios como deberían de ser. Participaron acusándolo cuando no deberían de hacerlo. Y le dieron o lo acusaron de algo sin sentido, que era blasfemia. Aparte de eso, resultaron mentirosos, porque cuando lo llevaron al juicio político ante Poncio Pilato y después ante Herodes, cambiaron la versión de la acusación y lo acusaron de levantarse en contra de Roma y en contra de pagar impuestos, como si fuera un revolucionario que se estaba oponiendo a la autoridad de Roma. ¿Me siguen hasta aquí? Todo eso cometió el Sanedrín, que se suponía que eran los que debían de cuidar, pero ya estaba corrompido. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, primero fue ante Anás, antes de enfrentarse a su primer juicio legal. Anás era suegro de Caifás, había ejercido con anterioridad el sumo sacerdocio, pero lo habían destituido. Roma lo había destituido. Cuando llega con Anás, después de ahí, de ese interrogatorio, nuestro Señor Jesucristo simplemente está ahí presente. Llevan testigos falsos, nada convence en el juicio de que se deba llevar a cabo. Aún así lo regresa a Caifás y al Sanedrín, y después de ahí lo llevaron a Poncio Pilato. Cuando lo llevan a Poncio Pilato, Caifás le pidió que declarara si de verdad era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús confirmó la identificación mediante la apelación al Salmo 110:1, que tenía cumplimiento en él. Al oír esto, Caifás rasgó sus vestiduras y declaró a Jesús culpable de blasfemia, y el concilio expresó su conclusión y exigió que fuera ejecutado. En el sentido estricto, las palabras de Jesús no constituían una blasfemia, porque realmente era el Hijo de Dios. Cambia la versión, lo llevan ante Poncio Pilato. Poncio Pilato, en el juicio civil, no encuentra absolutamente nada de culpabilidad en él. Al contrario, había testimonio de que él había dicho al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Poncio Pilato le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde: mi reino no es terrenal, mi reino no es de este mundo. No hubo absolutamente nada que Poncio Pilato pudiera decir Jesús es culpable para condenarlo a muerte. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces se dio cuenta de que Jesús era Galileo, y ahí estaba Herodes en las fiestas de Jerusalén. Herodes era un gobernador judío gobernando ciertas provincias romanas, que se caracterizó por ser perseguidor de aquellos que decían o predicaban en nombre de Dios. Él fue el que pidió la cabeza de Juan el Bautista y se la llevaron en un plato. ¿Me siguen hasta ahí? Es Herodes. Entonces estaban en enemistad con Poncio Pilato. Él, para quererse desligar de esa injusticia, Poncio Pilato lo manda con Herodes. Llega nuestro Señor Jesucristo con Herodes, y lo único que hace es burlarse de él, porque le pedía que hiciera milagros, y las perlas no se le echan a los cerdos. Y Jesús ningún milagro obró, porque no está dispuesto a satisfacer la arrogancia y la altivez de nadie. Se desespera Herodes, se burlan de él, lo escarnecen, le ponen vestiduras de realeza, lo golpean, lo maltratan y lo llevan otra vez. ¿Para dónde? Para Poncio Pilato. Poncio Pilato está entre la espada y la pared. Por un lado están el Sanedrín y la gente que antes gritaba Hosana al Altísimo, gritando crucifíquenle. Se les había olvidado que Jesús les había alimentado, los milagros que había hecho, y ahora gritaban crucifíquenle. Al ver la presión del pueblo, lo único que se le ocurre a Poncio Pilato es: les voy a dejar libre a alguien. En estas festividades se acostumbraba a que dejaran libre a un malhechor, y él les dice: les voy a dejar libre a Jesús.
Y ellos, en lugar de pedir al justo Jesús, piden a Barrabás, un criminal. Sueltan a Barrabás y se llevan a nuestro Señor Jesucristo para que sufriera una de las peores muertes. Diga conmigo: la crucifixión. ¿Qué era la crucifixión y todo el martirio que llevaba? Corona de espinas, así de grandes, de entre 3 a 5 centímetros de grandes. Los gobernadores llevaban una corona de laurel. Para burlarse de nuestro Señor Jesucristo, le pusieron una corona de espinas y lo golpearon con un bastón que le dieron con un cetro. Lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, lo abofetearon con mano abierta. Después de golpearlo y de escarnecerlo y de hacer todo lo que hicieron para humillarlo, lo llevan de manera pública para llevarlo al lugar de la crucifixión, en el Gólgota, al lado de la carretera, para que todo mundo lo viera, en uno de los lugares de tránsito más visibles, con mayor tránsito de personas, para que vieran lo que se estaba haciendo con Jesús. Es tanto el dolor y el sufrimiento y el maltrato que no puede llevar esa cruz o ese madero de lo pesado que era. Eran 90 kilos. ¿Cuántos serían libras? 90 kilos en libras, ¿cuánto sería más o menos? Si cada kilo son 2,5 libras, 180 libras aproximadamente de peso. Si nosotros con un bultito de 50 libras vamos, imagínense 180 libras. Es como llevarme cargado a mí por una larga distancia. ¿Me siguen hasta aquí? Maltratado, herido, ensangrentado. Después de ahí se le acercan unas mujeres y le dicen, y lloran por él, y les dice Jesús una palabra: no lloren por mí, lloren por ustedes. Y cuidado con las estériles, con las bienaventuradas las estériles, porque las que tienen hijos viene un gran sufrimiento. Esa profecía se refería a lo que sucedería en el holocausto del 70 después de Cristo. La matanza, la destrucción del templo, etcétera, etcétera. Jesucristo les decía: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, pero lo que les espera a ustedes es un mayor sufrimiento. Llegan al lugar de la crucifixión y comienzan a clavarlo. Lo clavaron en esta parte, no aquí como lo pone el pintor y las películas. Si lo hubieran puesto aquí, se desgarra todo esto por el peso del cuerpo. Aquí en la muñeca se le pusieron los clavos. Al enterrarle los clavos, estamos hablando de tendones, estamos hablando de huesos. ¿Alguien ha experimentado el dolor de huesos? Imagínense ese dolor. Otro clavo aquí, clavos en los pies que entran y salen casi por el talón. Ahí se cumplió Génesis 3:15. Después de ahí, cuando está clavado, levantan la cruz y la ponen en un hoyo, y hace esto la cruz. Al hacer esto, los huesos se estiran y todo el dolor que viene por esa caída. ¿Me siguen hasta aquí? Después de eso, la única forma para sostenerse es de sus manos, porque si no se levantaban hacia arriba, cuando ellos soltaban el cuerpo, las costillas se cerraban y comenzaban a asfixiarse. La única forma de mantenerse respirando era con todo el dolor de los brazos. Después nuestro Señor Jesucristo menciona las últimas 7 frases, una súplica de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablando de la salvación, una promesa de salvación, el honrar a los padres. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Una petición al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese ¿por qué me has desamparado? Era a lo que se refería de que pasa de mí esta copa. Cuando nuestro Señor Jesucristo recibió el pecado de la humanidad, Él gritó: ¿por qué me has desamparado? Porque momentáneamente nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, en su santidad y en su justicia, se apartó de Él. Esa era la copa que pedía nuestro Señor Jesucristo, que si fuera posible pasara de Él. Después de ahí, Él dice:
Tengo sed para que se cumpliera la escritura. Una proclamación de victoria cuando dijo consumado es, y una oración cuando dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El significado más profundo ustedes lo tienen ahí. Y por último, la resurrección. Diga conmigo, su resurrección. La evidencia de su resurrección y la intercesión como Dios. Él muere, consumado es, una de las peores muertes, una de las muertes más dolorosas. Lo entierran y al tercer día resucita, tal y como Él lo había dicho, el primer día de la semana. Se les aparece a las mujeres y les dice: salve, ¿por qué buscan? ¿Por qué me buscan? Aquí estoy, con un cuerpo resucitado. Un cuerpo resucitado podía comer. Le ofrecieron pescado, pez, y comió. Lo podían ver, lo podían tocar. Tomás tocó las heridas de sus manos, de sus pies. Sus piernas no fue necesaria romperlas, porque estaba escrito. Y cuando fueron a romperlas, que era por misericordia, se rompían para que se asfixiaran y todo el proceso fuera más rápido. Por misericordia se rompían las piernas. Cuando fueron con Jesús, Jesús ya estaba muerto. La manifestación gloriosa de que se oscureció el lugar por cierta cantidad de horas, diciendo y hablando que era el Hijo de Dios, y la resurrección gloriosa con un cuerpo resucitado. Si no hay resurrección, no hay salvación. Y Él resucitó y es el Salvador. Yo no sé cuánto darán un fuerte aplauso, por favor. Ascendió al cielo, dando promesa de que Él vendría para reinar y gobernar por 1000 años. Y también ahora está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Él es nuestra expiación. Diga conmigo, mi expiación. Y cierro con esto para darles la tarea. Expiación significa ponerse en lugar. Diga conmigo, el sustituto. Yo merecía ese lugar. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos el castigo, pero Él se puso en nuestro lugar. Él fue el sustituto. Él fue el que hizo posible la expiación de nuestro pecado, yendo a sufrir por nosotros en ese madero. Resucitó al tercer día, tomó el poder de la muerte para darnos salvación y vida eterna. Y hoy podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De manera irónica, y decir que Él está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por ti y por mí. Fue tentado en todo, sufrió como humano en todo, te entiende en todo, para ayudarte en todo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor? Para ayudarte en todo. Ese es Jesús. Que Dios me los bendiga y ánimo.